¿Qué tal mis amigos? Volvemos a la carga con un nuevo video para nuestro canal de Santo Tomás Moro. Hoy les traigo algo bastante especial y puede ser también medio recurrente, pero me parece bastante acertado. Inicialmente quiero pedir muchas disculpas, porque yo hice un short en el cual hacía una relación entre un personaje de Soloviev en su breve historia del Anticristo con los teólogos que Ratzinger critica en su libro Informe sobre la Fe. ¿Y cuál es mi pedido de disculpa? Que yo exageré un poco, después les linkeo el short, al hacer esta relación de Apolonio, que los que leyeron la ficción de Soloviev se van a dar cuenta que era un personaje horrible, con estos teólogos, ¿sí?, que objetivamente no hacen una obra buena, pero uno no sabe sus intenciones, ¿verdad? No debemos juzgar sus intenciones. Solamente con Ratzinger nosotros vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Entonces, de nuevo, pido disculpas, ¿sí?, si hice una analogía muy apresurada, muy exagerada entre Apolonio y estos teólogos que pueden incluso hasta querer hacer bien las cosas, pero la hacen mal. Entonces, vamos a la figura inicialmente de Apolonio. Apolonio es un apóstata, ¿verdad? En la ficción de Soloviev. Y él tenía, digamos, la capacidad, les leo textual, tenía como el arte semicientífico, semimágico, de atraer y conducir a su antojo la electricidad de la atmósfera. Entonces, ¿esto qué pasa? Perdón, me estoy adelantando uno. ¿Esto qué pasa? Esto hacía que los cristianos superficiales, cuando veían estas cositas que hacía esta especie de mago, ¿sí?, se quedaron obnubilados, engañados y se iban para el bando del anticristo. Eran cristianos superficiales, por eso Apolonio logró con esos artilugios traerlos para el lado del mal. Entonces, tenemos que nosotros hacer estas relaciones entre la ficción y los que nos toca ahora vivir como cristianos en este mundo tan complicado, ¿no?, con los enemigos de siempre, mundo de demonio y carne. Y estar muy alertas para no ser superficiales y que no venga cualquier despistado y nos venda una verdad y no tiene nada que ver con la verdad lo que nos está vendiendo. Entonces, cuidado, cuidado. Vamos primeramente, ahora sí, a esta placa, que me adelante. Hay un libro que se llama El hombre moderno, del padre Alfredo Sainz. Vamos a traer varias citas de varios libros y los vamos a relacionar y hacer comentarios con Apolonio y la breve historia. Vayamos primero a lo que se lee en este libro. Acá les dejo la imagen, tienen todas las citas que el padre hace y demás. Cualquier cosa, paran el video, le hacen un print y demás. Yo igualmente en la caja de comentarios les dejo todos los libros. Bueno, dice la falta de interioridad. ¿Qué leemos en el libro? Dice, lo primero que advertimos en el hombre de nuestro tiempo es su escasa interioridad, ¿no? Hay un marcado subjetivismo. Al decir interioridad nos estamos refiriendo a aquel fondo recóndito del alma que es el afectado cuando decimos que algo se nos ha entrañado en el corazón. El hombre, ¿no?, dominado por las vicisitudes de la vida, zarandeado en su vorágine, ha perdido la capacidad de recogimiento y de concentración. La meditación y el silencio le son totalmente extrañas. Lógicamente estamos hablando acá de la meditación y el silencio de cara a Dios, ¿no? Uno y trino, a la verdad, no estas meditaciones de espiritualidades extrañas y demás. No, estamos hablando acá de lo verdadero, ¿no?, de lo católico. Sigamos adelante. Otros puntos que le marco del libro. Nos perdemos y dispersamos a nosotros mismos en el mundo. Más abajo, en virtud de las ocupaciones que los acaparan, de los entretenimientos, de los espectáculos, del deporte, los viajes, nuestros contemporáneos pueden vivir casi permanentemente fuera de sí mismos y por lo tanto al margen del trasfondo de su existencia. Bueno, acá fíjense cómo puede ir tomando color la relación.
Estos artilugios, vamos siempre de lo mismo, ¿no? Vamos a llamarlo espejito de colores que hacía Polonio, se pueden traducir hoy día en un montón de cuestiones. Que incluso a veces, lógicamente está bueno, un buen entretenimiento, un buen deporte y demás, pero cuando se van de los límites sanos, bueno, pasan a ser espejitos de colores que nos sacan del fin último que es Dios, ¿no? Y si nos sacan del fin último que es Dios, bueno, Dios nos libre, ¿no? Entonces, fíjense, los espectáculos, o sea, el deporte, los viajes y demás cuestiones que nos hacen no vivir dispersos. Más adelante, acá se menciona Marcel Descortes, perdón. Dice, el hombre se percibe como un conglomerado de funciones, función biológica, función sexual, función social, función política. Como si no tuviera una naturaleza humana, un ser profundo con arraigos esenciales en Dios y en los demás. No como mera función, un conglomerado de meras funciones. ¿Y vos qué sos? No, perdón, ¿vos qué haces? ¿Vos qué haces? Entonces, no es vos quién sos, ¿no? Un hijo de Dios y demás. Y como hijo de Dios hago esto para darle gloria, para salvar a las armas y demás. Pero bueno, acá está muy bueno el punto. Y más adelante también les marco otros puntos. Bueno, acá hay otra cita que hace el padre. Dice, la vida entera va tomando el carácter de trámite y expediente y lo que predomina es el culto de la cantidad. Acá también una cosa bastante interesante, porque esto de la cantidad, en el relato de Soloviev, en el mundo había 45 millones de cristianos nomás. En el mundo, 45 millones. Pero ¿qué pasa? Ese número, que había bajado considerablemente de cristianos, había aumentado en calidad. Entonces ahí ya vemos la contraposición, ¿no? Menos cantidad, mayor calidad. Entonces no respondían a lo cuantitativo, sino a lo que es la calidad del cristiano, ¿verdad? Cuando tenemos que ser cristianos de verdad. Bien, vayamos más adelante, vamos al gran Ratzinger, ¿no? Y al texto que les voy a leer de Informe sobre la Fe, del cardenal Ratzinger. A diario admiro, dice el cardenal, la habilidad de los teólogos que logran sostener exactamente lo contrario de lo que con toda claridad está escrito en los documentos del magisterio. Y sin embargo, tal vuelco se presenta mediante hábiles artificios dialécticos como el verdadero significado del documento que se discute. Entonces, esta es la relación que primero me vino a la cabeza y que quizás exageré, como pedí disculpas. Pero me vino la idea de Apolonio con sus cositas y estos teólogos que menciona el cardenal que tienen hábiles artificios. Cuando yo voy a la RAE, hábiles artificios, se menciona disimulo, se menciona cautela, se menciona doblez, ¿no? Doblez parecería como doblez de intención. Y yo remarco contra lo que está escrito con toda claridad. Es decir, lo que está escrito con toda claridad, estos teólogos tienen esa capacidad de hacerle decir al documento lo que no dice. Entonces ahí es donde yo veo esa cuestión, ¿no? Guarda, no seamos cristianos superficiales que nos pueden vender una cosa por otra y encima cuando está con toda claridad lo que nos enseña la Iglesia. Y después, más adelante, también en una homilía del 18 de abril del 2005, el cardenal Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, dice esto: a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Y acá también podemos hacer otra relación. Esos 45 millones de cristianos, que en el mundo eran muy pocos, y quizás no le tenían miedo a la etiqueta de fundamentalistas. ¿Verdad? Bueno, ahí ese número de cristianos, no les voy a spoilear la novela, la ficción, pero en esos 45 millones de cristianos, quizás solo pone a los que eran ortodoxos, protestantes y católicos. Bueno, nosotros sabemos que la verdadera fe, la verdadera iglesia es la católica. Pero no nos vamos a meter en esos detalles. Vamos a decir que esos 45 millones de cristianos eran coherentes,
¿verdad? Entonces, cuando el cardenal dice esto, a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Bueno, fíjense hoy cualquier cristiano católico que diga, o sea, que profese lo que enseña la Iglesia, vamos a decir, en materias sensibles, ¿verdad? Como puede ser, a ver cómo lo puedo decir, porque en cuestiones morales, ¿verdad? Que el mundo dice una cosa y la Iglesia muy firmemente dice otra. Por ejemplo, podemos ver el documento Humane Vitae de San Pablo VI, por ejemplo, donde ahí se toca temas muy puntuales, morales, que hoy el mundo lo ve como una locura. Bueno, y así seguramente muchísimos temas. Bueno, cuando el católico de hoy va a afirmar eso que la Iglesia enseña, ¡pah! Vos sos un fundamentalista. Bueno, entonces tengamos muy presente eso. Y para terminar, miren, yo tengo un libro de Peter Bergler, ¿sí? Que si encuentro la página se los voy a leer. El autor que habla sobre Santo Tomás Moro, menciona una cosa que es muy, muy interesante. Dice, en la página 346, se los leo textual. Dice, normalmente al hombre no se le pone de forma repentina en una situación dramáticamente extrema en la cual para él se trate de ser o no ser y en la que el bien y el mal, la fidelidad y la traición, la salvación y la condena se reconozcan claramente. Las situaciones extremas se van preparando lentamente y la vista para su desarrollo se va enturbiando. Solo poco a poco la capacidad de juicio y de resistencia se van quedando paralizadas de forma latente. Está genial esto para relacionar lo de Apolonio y los cristianos superficiales. ¿Por qué? Porque estos cristianos, seguramente, uno se pone a pensar, dice, bueno, pará, no le vendieron gato por liebre de un momento al otro, digamos. Ellos como que venían con esa superficialidad, con ese error en error, quizás con esa falta de cautela, falta de vigilancia y demás en la fe. Y bueno, cuando tuvieron que hacer una decisión muy, muy marcada entre blanco y negro, entre seguir al anticristo y no seguirlo, bueno, cayeron. Cayeron porque estaban en otra, estaban superficiales, se quedaron mirando lo que los distraía, lo que los sacaba de la verdadera fe y demás. Entonces fíjense, es de a poco Santo Tomás Moro cuando va al martirio, y bueno, él ya estaba preparado porque él siempre era fiel. Entonces, ahí él tuvo la gracia de decir, bueno, listo, si me querés cortar la cabeza porque yo soy fiel a la única iglesia de Cristo, y bueno, córtame la cabeza. Entonces eso está muy bueno, Entonces vayamos ya finalizando, no olviden darle like, suscribirse, compartir y demás, ya superamos los 300 suscriptores, yo rezo por ustedes recen por mí, vamos por más, si es voluntad de Dios. Entonces repasemos. Apolonio embauca a cristianos superficiales, no a cristianos formados, que viven en estado de gracia, que no se dejan vender cualquier cosa. Y entonces tenemos 3 libros, ¿verdad?, que hemos citado. Citamos El hombre moderno, escrito por el padre Alfredo Sainz, en donde se habla de la falta de interioridad. O sea, si tenemos falta de interioridad, bueno, nos vamos a volcar hacia afuera. Vamos a vivir en la superficie de las cosas. Después tenemos el libro de Informes sobre la fe del cardenal Ratzinger. Tenemos la homilía que se la voy a dejar en la caja de comentarios del 18 de abril de 2005 del cardenal, donde menciona ahí la etiqueta de fundamentalistas, ¿sí?, aquellos cristianos que siguen la enseñanza de la Iglesia. Y terminamos con el libro sobre Santo Tomás Moro, donde habla que estas decisiones, no blanco y negro, no es una cuestión que nos va a sorprender, ¿verdad? En el momento en que nosotros tengamos que ser fieles, bueno, ahí ya venimos con la gracia de Dios siendo fieles en cuestiones anteriores. Y todo, a ver, mis amigos, esto es muy interesante, es decir, nosotros tenemos que evidentemente colaborar con las gracias que Dios nos da, con la gracia de Dios. Pero en definitiva todo es gracia, porque por más que nosotros digamos, bueno, sí, voy a hacer
quiero ser un cristiano coherente, no quiero ser un cristiano superficial, está muy bien, y está muy bien poner todo de nosotros. Pero si nos falta la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no pasa a ser de un propósito humano que al día de mañana, el día de mañana se cae a pedazos. Siempre está primero el amor de Dios, la misericordia, y que nosotros tenemos que colaborar. Entonces, mis amigos, pidámosle a la Santísima Virgen que nos traiga del buen Jesús la gracia de no ser superficiales, de no tener miedo, de estar al día con la enseñanza de la Iglesia, ¿sí? Cuando no entendemos algo nos confunde, y bueno, vayamos, como siempre digo, a ese director espiritual, a ese sacerdote bien formado, vayamos al catecismo de la Iglesia, a los documentos de los santos padres y demás, que nos quiten dudas y demás. Estamos en tiempos muy complicados y el demonio, el mundo y la carne andan ahí, ¿no? O sea, tratándonos de hacernos flaquear. Nosotros tenemos que ser fieles, fieles a Cristo Rey. Y la Santísima Virgen, San José y Santo Tomás Moro nos pueden traer del mismo Dios esa gracia para poder lograrlo para salvación de las almas, pero primero para gloria de Dios. Que así sea.